Atención, colombianos y colombianas. Iniciamos esta mañana con una gran y motivante noticia en este escenario jurídica Sandra Yaya. Este día, 27 de octubre del año 2025. Bueno, la primera, hemos logrado llegar a los 2.700.000 votos y un poco más allá. Y lo hicimos tomando en cuenta que hubo en lo que ayer se vio saboteo, disminución de mesas, logística bastante precaria, por cierto, logística muy precaria por parte de la registraduría del Estado. ¿En qué sentido? La primera, 2 mesas para 3.000 votantes. En algunos pueblos ni siquiera mesas. En otros pueblos las mesas, pero ni los votos, ni siquiera los tarjetones. En otra parte, y esas sí fueron muchas, largas filas tremendas, que duraron casi toda la tarde o posiblemente casi todo el día. Pero todas las cosas que pasaron, nada impidió que pudiéramos llegar a más de 2.700.000 votos. Y eso es algo muy grande. El senador Iván Cepeda Castro logró más de 1.540.000 votos y creo que un poco más porque estamos hablando sobre el escrutinio de más de 19.800 y pico de mesas cuando eran 20.000, pero estaba previsto 120.000, pero solamente utilizaron 20.000 en todo el país. Y como les digo, en los escenarios habían por mucho 2 mesas para 3.000 votantes, imagínense. También se pudo apreciar que seguramente esto lo hacían con un fin, ¿no? Que la gente desistiera y no fuera a votar. Pero mire cómo es de grande y maravilloso la vida y Dios y todo esto que nos pasó, que nada de todas esas cosas impidieron que muchas personas salieran a votar. Y no hubo necesidad ni de televisión, ni compra de votos, ni tanta publicidad, ni tanta cosa. Sencillamente la gente salió. ¿Qué se logró? El senador Iván Cepeda Castro se configura como el candidato presidencial para participar el año entrante en la consulta que se llama Frente Amplio. Y por otra parte, también se consolidó a través del Congreso una fuerza descomunal del pacto histórico que está a la cabeza con Carolina Corcho, porque es la cabeza de la lista. Luego le sigue a nivel de Bogotá Wilson Arias, pero en otras regiones también fue muy interesante, porque en otras regiones, por ejemplo, está, por ejemplo, Flores, también está aquí en Bogotá Bella, a nivel de la Cámara de Representantes encabeza Mafe Carrascal, gran mujer, también está presente Aida Bella, está también Alfredo Mondragón, también está en esa lista los grandes influencers de estos tiempos como son Wally, Lali, Hernán Muriel de Cofradía, Daniel Monroy, todos ellos les fue súper bien. Lo bueno de todo, y que eso es una motivante y gran noticia, es que para el Congreso se arma un excelente equipazo que es el que va a permitir que la reforma de la salud salga, la constituyente salga, la reforma para la justicia también se dé y otras tantas cosas más que van a venir muy buenas para el pueblo colombiano. Estas son cosas muy interesantes que alientan que todo el esfuerzo que ayer hicimos muchos colombianos y colombianas para ir a votar, a pesar de todas las circunstancias que nos colocaron y todas las cosas, adversidades de la vida, pero no desistimos, cumplimos con darles el azote que se merecen a la derechanda, a la derecha colombiana, a esa élite de
derecha, de extrema derecha, ultraderecha, del centro y del uribismo. Se la dimos porque se la dimos. Lo único que podemos decir es que con lo que ayer pasó, quedó prácticamente enterrado, fulminado el uribismo. Vamos a ver cómo se van a presentar ellos más adelante, porque también hay otras cosas aquí que en este video yo les quiero contar a ustedes. Pero bien, voy a tomar la lectura de una internauta cuyo nombre es Fanny Peña Silva. Ella nos cuenta en este contexto lo siguiente que pudimos percibir ayer en la consulta. Dice así: la Registraduría Nacional ha demostrado una logística precaria e inadmisible durante esta jornada electoral. Esto nos representa que en el futuro, para la grande, para las elecciones grandes generales de este país, tiene que mejorar eso y bastante, y muchísimo. No puede haber lo que pasó ayer. A pesar de que ganamos y todo, pero no puede haber eso así. Resulta imposible no cuestionar si de manera irresponsable o deliberada se esperaba una baja participación ciudadana, cosa que no se dio porque, ya les digo, 2.7 millones de habitantes asistieron para votar y lo logramos. A pesar de que la movilización social ha sido evidente en todo el país, habían personas que los puestos de votación estaban supremamente lejos, pero aún así la gente llegó, aún así la gente fue y votó. Habían una infinidad de filas en los puestos de votación y esto podría indicar que la gente de pronto se aburra y diga, no, yo no voy a votar, pero no, la gente persistió. Fue como algo que decía, no nos vamos a dejar, vamos a salir adelante. La fuerza del amor y la unión hizo que todo se pudiera lograr. Se cambiaron puestos de votación de manera abrupta y sin la debida información a la ciudadanía, por ejemplo, como el caso de las mesas. Yo estaba prevista para votar en la mesa 22 del Centro Comercial Boulevard. Cuando yo llego y encuentro la sorpresa es que dicen, no, solamente hay dos mesas, la 1 y la 2. Oh, caramba, ¿qué pasó aquí? Muchas personas tenían la memoria de que votarían en la mesa que otras veces había pasado. Pero no, nos encontramos con ese panorama, pero ni aún así, con ese panorama la gente no se frenó y adelante siguió y votó. Se han cerrado puestos de votación sin justificación pública ni transparencia y en múltiples territorios se reportan filas interminables de personas que aún con la voluntad de votar se encuentran retenidas durante horas debido a la desorganización institucional. Pues claro, porque muchas de todas esas personas les dijeron, denos la cédula, y les daban la cédula y después una demora eterna, terrible. Esas son cosas que terriblemente se ven ahí. La poca operancia que tuvo la registraduría en manos del señor Penagos es bárbara. El señor Penagos está hecho para que le pudieran hacer un control de debate en el Senado, en el Congreso, y moción de censura para que lo saquen de una, porque eso no, así una persona no sirve. La Procuraduría también tiene que ponerse pilas en eso, porque es que si esto pasó ayer con la consulta del pacto histórico, ahora imagínense esto que llegara a pasar el año entrante, ya en la general, terrible, pero ni aún así, hubiéramos podido conseguir muchos votos más si todo hubiera sido bien planificado. Hubiéramos conseguido más votos si hubieran habido más puestos de votación, si hubiera habido más tarjetones y toda esa cosa, pero no se dio todo eso, pero ni aún así, ni con eso, no frenaron la motivación que tenía la gente para ir a votar. Y eso pues es algo grande. La gente está ejerciendo su derecho democrático de participación. Pretender obstaculizarlo es un ataque directo contra la legitimidad del proceso electoral y contra la voluntad soberana del pueblo. La democracia se defiende votando, no saboteando. Vamos a ver cómo les va a ir a esas personas que hicieron esto el día que tengan su consulta de la derecha.
el día que tengan su consulta para Cambio Radical, para Centro Democrático, para los liberales, para los conservadores, para el partido de la U, para la gente que tiene iglesias cristianas, todo eso, a ver cómo les va a ir. De segurito, que no van a tener pueblo que los acompañe, porque eso es así. A pesar de que ahí sí, entonces van a estar bien organizados, mesas sobrando, tarjetones sobrando y todo eso, pero si no hay la gente para ir a votar, porque simplemente la gente se mamó de la derecha, de las mentiras, de las amenazas, de la criminalidad, de la persecución, del perfilamiento, de la intimidación, de la estafa, de la extorsión, del fraude, del chantaje, de todas esas cosas se mamó la gente en este país. Y es por eso que hoy la gente de frente va y dice, yo voto por el pacto histórico porque ese me ha cumplido. El pacto histórico ha cumplido. Mafe Carrascal ganó ayer porque cumplió. Wilson Arias ganó ayer porque cumplió. Carolina Corcho ganó ayer porque simplemente ha sido una mujer que ha estado trabajando profundamente con el pueblo colombiano. Y así por el estilo, muchos de nosotros hemos estado trabajando profundamente. El señor Wally, que también quedó bien, con una excelente votación, más de 137,000 votos. ¿Por qué? Porque él siempre ha trabajado para la ciudadanía, para el pueblo. ¿Cómo? Informándole a la gente todo lo que está pasando. Su trabajo ha sido enfocado en eso. El trabajo de Daniel Monroy fue enfocado en la materia de la información. Lo de Lali, lo de Hernán Muriel, todos ellos sí han ganado. Bien ganado está porque han informado al pueblo todo el tiempo. Y esperamos que en el Congreso allá puedan hacer mucho más tarea y mejor que lo han hecho acá. Pero por lo menos tenemos ahorita la confianza y la esperanza de que en el 2026 el Congreso que se instale será excelente, excelente, y ojalá fuera la mayor parte del pacto histórico, porque a mayor número de personas en el Congreso del pacto histórico, pues va a haber una gran posibilidad de las reformas que necesita este país. La constituyente no es hacer una nueva constitución, no, señores, es revisar detalle por detalle a detalle, es revisar artículo por artículo los que fueron cambiados, por qué fueron cambiados, por qué se llegó a esos cambios. Porque es que para cambiar un artículo no es cambiarlo simplemente porque a este señor le parece que el artículo debe ser así porque lo beneficia a él. No, es que el artículo si se cambia es mirando que beneficia al pueblo colombiano, no que lo desmejore, jamás. Por eso es que se han visto muchas cosas terribles acá, como la cuestión de la justicia. ¿Por qué la justicia hoy se ve como está? Pues porque simplemente ellos allá le hicieron unos cuantos cambios a la constituyente y buscaron que pues prácticamente hoy la justicia no ande como debe andar y terminan absolviendo por poder y no por inocencia, como el caso del señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Así están las cosas. Entonces, esos son detalles que hay que revisar minuciosamente. Y la Constitución del 91 no es para cambiarla, sino es para activarla y que funcione como tal, como un Estado social de derecho. No solamente Estado de derecho o Estado de deberes, sino un Estado social de derecho. Y punto final. Entonces, eso. Pero también les cuento otra cosa entre todo esto aquí. Y es que, figúrense que también capturaron una banda como de 8 personas que operaba en Bogotá y tenían un equipo así. Plataformas con apuestas, pero las apuestas eran de tipo político. ¿Cuáles eran las personas que ponían allá en el blanco? Digámoslo como cuando usted tenía, acordémonos por allá del hipódromo de techo. El hipódromo tenía cualquier cantidad de caballos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Caballos. Y las personas decían, yo le apunto a cola larga, por ejemplo. Y otros decían, yo le apunto a mandíbula fuerte, por ejemplo. Entonces, resulta que en la carrera ganaba cola larga. Y todos los que habían apostado a cola larga, pues se llevaban su buena participación.
de las ganancias que se obtenían allí. Bueno, aquí ni cola larga ni mandíbula fuerte. Aquí son la tigresa o el tigre Aspriella y la señora Chucky o Vicky Dávila de Gineco. Entonces, entre los dos, esta agencia que operaba hacía apuestas, decía, apuesten a ver cuál de estos dos políticos va a ganar la presidencia, el señor Espriella o la señora Dávila. Y entonces unos cuantos decían, yo le apuesto a Espriella. Entonces empezaban a hacer tal encuesta y entonces la encuesta arrojaba que el señor Asprilla había ganado, entonces todos recibían sus ganancias, ¿no es cierto? Pero resulta que esas ganancias después llegó un momento en que empezaron a hacer trampas. Y entonces ya la cosa empezó a cambiar porque aquí ya se estaba filtrando dinero para ocultar lo que es un lavado de activos. Entonces ahí es donde entra la cuestión. Entonces se encontraron en la redada que hicieron para atrapar esa red criminal, se encontraron computadoras y bastante. Se encontraron salones grandes con pupitres y todo eso, seguramente para llevar allá a la gente y explicarles cómo era el maní. Se encontraron celulares, se encontraron consolas son los equipos, digamos, me imagino, ¿no? Quitaban una consola, ponían otra consola, porque pues como era muchísima gente la que se metía en esa plataforma, entonces eran miles y miles de personas apostando, miles y miles de personas apostando, pero no eran personas prácticamente de aquí a Colombia, sino eran personas como de otros países, entonces apostaban 30,000, 20,000, 40,000, bueno, qué sé yo. Y así de esa forma, entonces subían el marcador de la encuesta y hacían creerle a la gente de aquí en Colombia que el señor Abelardo de la Espriella tenía una enorme cantidad de gente con intención de voto para él, pero eso era falso, mentira. Y lo mismo pasaba con la señora Vicky Ávila. Entonces, claro, entre el uno y el otro hacían el show de que se peleaban, ay, que usted no sé qué, que usted es un delincuente, el otro decía, pero yo he defendido delincuentes como su esposo y cosas de ese tipo. Pero la historia real es que ellos también tenían conocimiento de eso. No sé, a mí no me consta, no sé, porque tocaría entrar y revisar muchas cosas acá, si de pronto Vicky Dávila recibió dinero de todo eso, o el señor Asprilla recibió dinero de todo eso, a mí no me consta, no sé, no he investigado esa parte, pero lo que sí sé, y que se lo cuento aquí a ustedes, es que la Policía Nacional de Colombia desarticuló y desmanteló toda esa red y ya capturó las personas, ya están siendo procesadas y ese negocio pues se apagó porque las cuentas de Red X, muchas de esas cuentas eran falsas, quedaron cerradas y sin likes. Es decir, se les acabó el fenómeno. ¿Por qué sucedió esto? Porque la gente preguntará, bueno, ¿y eso por qué pasó? Porque resulta que ustedes recuerdan que salió un decreto donde se sancionaba a aquellas empresas que hicieran encuestas, porque todavía pues no hay eso y que podían hacerse a partir de noviembre, algo así. Por esa razón fue que lo hicieron de esa manera. Pero lejos de imaginarnos que estaban haciendo con todo ese dinero. Es decir, la gente increíblemente encuentra el negocio, ¿no? O sea, apueste, apueste y el que gane, entonces tome su platica para aquí, para allá, ¿no es cierto? Pero el problema es que no es el hecho de que yo apueste, porque pues a fin de cuentas cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiera, sino la cuestión aquí fue lo que encontraron en el tal montaje de este negocio ilícito. Porque, primero, cuando se hacen apuestas, ¿qué está sucediendo? Hay evasión de impuestos. Número dos, se movió muchísimo, pero muchísimo dinero. Mucho dinero. Eso era un maletín lleno de tanto billete que era tremendo. Y aparte de eso, estaban haciendo lavado de activos, es decir, de lo mismo que obtienen en ganancias por el narcotráfico o el negocito emprendedor ilícito, entonces con ese dinero para poderlo, digamos, mover, entonces lavan el dinero así. Entonces dicen, venga, yo voy a apostar tanto billete a fulano. Entonces ellos recibían el dinero en las cuentas bancarias, las recibían, ¿no es cierto?
Y ahí apuntaba. Entonces había de pronto un personaje que podía decir, yo apuesto 1.000.000 de pesos. Otro decía, no, yo apuesto 5.000.000 de pesos. No, yo apuesto 10.000.000 de pesos. No, yo apuesto 20.000.000 de pesos. Y entonces la plata se recibía, se recibía, se recibía. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Había lavado de activos, lavado de activos, lavado del dinero. Así de sencillo. Entonces, eso salió ayer. Yo tengo por aquí las noticas, yo se las voy a mostrar. Déjenme, ya les voy a buscar y les muestro la notica. Bueno, les voy a mostrar primero una nota que sacó La Silla Vacía, explicando cómo consiste esto, cómo se mueve exactamente esta situación. Vamos a mirar desde el principio esta parte para que ustedes puedan entender un poco más la cuestión. Vamos a escuchar detenidamente a este señor de La Silla Vacía que explica cómo es la cuestión. Dice, las falsas encuestas de la tigresa con cola de rata y la víbora aquí les desenmascaran su jueguito donde siempre salen ganadores. Escuchen atentamente. Esta era la gráfica que mostraban a la gente cualquiera de común para hacerle creer que ellos estaban por encima del pacto histórico y que ellos estaban ganando y todo eso, pero lejos de imaginarnos que la trama de ellos era que estaban utilizando esta clase de negocio, apuestas en línea y era de tipo político. Entonces, observemos el detalle muy bien. Mucha atención. Voy a ponerlo acá. Espero que podamos escucharlo todo sin problemas de la conexión de internet. La movida de poder de hoy ocurre en el manipulable casino electoral que está inflando a candidatos como Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila. Todo empieza con la ley de encuestas, que impuso una mordaza a las encuestas de intención de voto hasta noviembre. Gracias a eso, las plataformas de apuestas en línea empezaron a ganar protagonismo como supuesto termómetro de la carrera presidencial. Polymarket, la más usada, se presenta como si midiera intención de voto, pero en realidad funciona como un mercado de especulación. Sube quien tiene más gente poniendo plata a su favor. Ahí Abelardo de la Espriella encabeza con un 33% de probabilidad de victoria. En agosto llegó hasta el 44%. Vicky Dávila también ha celebrado cuando aparece arriba. Pero en el fondo el resultado no mide votos ni mide apoyos, mide dinero, según encontró una investigación de La Silla. La manipulación es bastante sencilla. El porcentaje que sale para cada candidato se calcula según cuánto apuesten por o en contra de él. Desde febrero en Colombia se han movido unos $110.000, pero detrás apenas hay 83 usuarios. Y muchos no son apostadores habituales. Abrieron su cuenta solamente para apostar por un candidato o contra sus rivales. En el caso de Abelardo, solo las apuestas de 15 personas lo han inflado, pero una sola, con el usuario CloseLoud, concentra el 40% del dinero. Y desde agosto no para de invertir a su favor. Esto hace que el abogado aparezca como el favorito del mercado cuando en realidad depende de la billetera de una sola persona. ¿Quién es esa persona? No sabemos, pero actúa más como un promotor que como un apostador. La jugada es doble. Casi todas estas cuentas, incluyendo CloseLoud, que apuestan por Abelardo, también ponen plata en contra de los otros candidatos, sobre todo en contra de Vicky. Así, lo inflan a él y la bajan a ella. Además, Polymarket funciona como un mercado de acciones. Los tickets suben o bajan según el momento del candidato y el apostador puede vender. Pero en el caso de los apostadores de la Espriella y de Vicky, sus seguidores se quedan aunque pierdan plata. Polymarket además ha recibido denuncias por manipulación. Por ejemplo, define a su antojo qué candidatos aparecen. No aparece Daniel Quintero, por ejemplo. En el papel son solo apuestas. En la realidad están creando un relato político que puede influir en la percepción de la gente sobre quiénes son los verdaderos competidores en el 2026. Un efecto predecible de la ley que prohibió publicar encuestas hasta noviembre y que hoy tiene al electorado a punta de humo y de especulación. Ahí está, amigos. Esa es una. Y bien, como estamos hablando un poquito de todo esto de la situación de ayer, pues precisamente ayer esto fue lo que pasó eh, en Bogotá y encontraron esta red, es una bodega. Según aquí dicen que es una bodega de alias Abela, o sea, la tigresa, ¿no? De Abelardo La Espriella, pero aquí se puede dar cuenta, este es el maletín donde guardan todo el dinero de todas las personas que apuestan, pero como lo decía el periodista de La Silla Vacía, parece que son muy pocas personas, pero lo que yo estoy diciéndoles a ustedes acá es que esas pocas personas son pertenecientes al narcotráfico y hacen lavado de activos y con esa plata
Así van moviendo todo esto. Entonces, mueven la plata, pero están formando una narrativa en la cual hacen creerle a la gente que el señor Abelardo de la Espriella va ganando y que puede ser el posible presidente de Colombia. Y otro es que pueden ver también a Vicky Ávila en ese aspecto, pero esta es la realidad que se está mostrando acá. Entonces yo les voy a poner el video para que ustedes lo escuchen, es un video de 2.03, vamos a escucharlo. Los delitos son hurto por medios informáticos, estafa, violación de datos personales. Por el delito del concierto para el que era grabado, señor Andrés. Entonces, el señor padre y señora madre, de manera presencial, quedan multiplicados. Lo revisa por catálogo. Bien. Bueno, y ahí está, amigos. Esa es la realidad que les muestro a ustedes aquí en este escenario. De verdad, espero que ustedes puedan comentar el video, espero que puedan haber estado hasta el final de este video y puedan agregarse a esta cuenta que día por día está creciendo. Ya vamos en 18.200 personas que se inscribieron a este canal. Vamos a seguir luchando en seguir presentando más información a cada uno de ustedes. Lo importante, amigos, es que cada vez que ustedes ven un video acá, siéntanlo más bien como una pedagogía. Más que información, es una pedagogía, es una manera de enseñarles a ustedes que si nosotros estamos mirando permanentemente las noticias, nos podemos estar enterando y así podemos detectar en esos medios de comunicación tradicionales que tienen el espectro electromagnético público, que de por sí ellos son los que llegan a millones de colombianos en este país, pero yo aquí solamente llego a 18.200 personas y si mucho en el día llego solo a 1.000, no llego a más. ¿Sí? O muchas veces llegó solamente a 200 personas y se acabó el show de todo esto. Pero de todos modos, lo que yo les digo a ustedes aquí, mire, todos los días aquí se construye material, se construye contenido digital, todos los días estamos revisando noticias, vamos a mirar qué podemos hablar, qué le podemos contar a la gente, qué está sucediendo, porque yo entiendo que muchas de las personas que, como usted, ven acá estos canales, pues muchos no saben cómo llegar a eso. Otros simplemente esperan es que nosotros les fabriquemos el contenido y les llevemos la noticia inmediatamente. Porque si nosotros nos quedamos esperando de pronto a ver si Caracol nos la muestra, ahí nos vamos a nacer. Si esperamos que RCN nos la muestra, ahí nos vamos a nacer. Si esperamos que publiquen un artículo en el Colombiano con realidad, con veracidad, ahí nos vamos a nacer. O Revista Semana, o cualquiera de todos sus medios que ya están conectados con la élite, porque la élite lo que hizo fue lo siguiente. Señor periodista, tiene dos caminos. Usted habla lo que nosotros le queremos poner a usted que hable o entrega sus credenciales y no sigue más aquí.
Entonces, si la persona tiene una berraca necesidad, pues dice, no, yo voy a hablar lo que ustedes me digan que quiere que yo hable. Entonces, si hable mentiras, pues van a hablar mentiras. Pero la persona honesta, que aprecia y ama su profesión como periodista, dice, no, yo le entrego las credenciales porque yo no estoy dispuesto a decir mentiras, porque yo luché toda la vida estudiando para decir verdades, no decir mentiras. Hay una frase muy bonita que viene desde el fondo de mi apellido Yaya y se las voy a compartir a cada uno de ustedes. Es como mi frase, de verdad que voy a empezar como a decir siempre esto al final de cada video. Dice, lo que se piensa y se pronuncia con verdad se hace carne y acción. ¿Ok? Lo que se piensa y se pronuncia con verdad se hace carne y acción. Esa es mi frase. Mi frase original de los Yaya, que prácticamente los Yaya somos seres humanos que venimos a este mundo para enseñarle a la gente. Ese es mi oficio y será hasta el día último de mi vida enseñarles a ustedes, gane o no gane en este planeta Tierra. Amigos, amigas, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.